Conexionistas, una emisión más, bienvenidos, bienvenidas a pues estos temas de futboleros que estamos tratando con Mauricio Pérez Mata. Él es vicepresidente del Club Inter de Querétaro y unos insights del fútbol que va mucho más allá de lo que conocemos y vemos normalmente. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, regresamos con Mauricio en esta sección donde vamos a hablar de las patadas, ¿no? De las patadas con disciplina. En este deporte, como la política y la religión, yo creo que en pocos temas, de repente todos somos expertos y ya cuando le rascas, ninguno es experto, que es el mundo este de la pasión del deporte de pantalones cortos, del fútbol. Mauricio, gracias por acompañarnos. Platicábamos fuera de aire de este tema del profesionalismo, de ser profesional, y nos parece que pones en la mesa algo muy interesante porque cuando uno observa desde la butaca del aficionado, por supuesto, esto asunto de lo profesional, pues viene a la mente que el profesional tiene que ser el jugador, ¿no? Que el jugador es el que tiene que responder y detrás de él habrá alguna institución, pero la mayoría de los ojos se van hacia el jugador y en algunos casos a la institución, pero tú nos estás poniendo unas variables, como fue tu gran promesa cuando abrimos en aquel programa, que tú vas a hablar de lo que no se ve. Entonces quisiera yo entrar de lleno para platicar este tema sobre esto de lo profesional, de qué significa, dónde lo podemos ver, que son estas cosas que no estamos viendo y que no necesariamente no descansan en los hombros del jugador. Mauricio, bienvenido de nuevo y cuéntanos a ver este asunto, ¿cómo estás? Hola Edgar, hola Armando, pues mucho gusto y buenos días por estar con ustedes. El tema me apasiona y más con dos ex compañeros míos del Simón Bolívar y es un tema que lo quiero poner sobre la mesa porque no se habla, ¿sí? Ah, Nada más, la gente va a un partido de fútbol y, por ejemplo, la sensación que yo tengo cuando voy a un partido de fútbol y el balón empieza a rodar, en mi mente lo que empieza a trabajar es todo lo que se tuvo que hacer para que ese balón rodara, ¿sí? Un aficionado va y se apasiona y vive la emoción, vive la pasión, pero los que estamos de este lado, del otro lado del escritorio, pues sabemos el trabajo fuerte, el trabajo arduo que hay que hacer para poder que esa pelotita ruede en ese cuadro verde. Entonces, el tema que quiero tocar ahorita es la profesionalización de fútbol. No voy a hablar de los Messi cuánto ganan, no voy a hablar de los Cristiano Ronaldo, pues cuánto venden, ni de lo que hay alrededor de la cancha de los anuncios y cuánto ingresa a un club de fútbol. No, lo ujú. que quiero hablar es el proceso de profesionalización, tanto de una academia de fútbol, como de un club de fútbol, como de los árbitros de fútbol, como de los administrativos, los entrenadores, ¿sí? Lo que yo les llamo los stakeholders, los grupos de interés que hay detrás que hay alrededor del balón, ¿no? Todas esas pequeñas personas, pequeños grupos de interés que afectan o no afectan el fútbol, pero tienen que ver algo, ¿no? Por ejemplo, voy a iniciar con esta conversación como lo estábamos hablando antes. Yo soy el secretario general de una liga de tercera división también. Aparte de ser de vicepresidente, estoy metido en una liga de tercera división de reservas. ¿Qué quiere decir esto? Estos jugadores que juegan en este torneo son jugadores que están a punto de ya poder iniciar una carrera profesional en la tercera división profesional. ¿Sí? Ujú. ¿Para qué sirve este torneo de reservas? Es para preparar tanto a las instituciones, llámense ahorita academias, no son clubs, son academias, las que Ujú. conocen ustedes normalmente, que está el Ujú. profe, llega con sus balones, llegan los chavos a entrenar en las diferentes categorías y el profe empieza a enseñar desde ese momento, pues, la técnica, las tácticas a veces. A ese nivel
Estamos hablando que son jugadores entre los 6 años hasta los 15 años. Hey, Ese Muy grupo, jóvenes. esos muy jóvenes. Para México son muy jóvenes, para Europa, ahí les va. Ese grupo de chavos son los que los cazatalentos los buscan desde ahorita. Están ¿desde dando esa vueltas edad? desde esa edad, sí, En Europa. en Europa. Aquí en México todavía no. Aquí en México tienen que tener ese grado de madurez. Pero bueno, ¿qué sucede dentro de estas academias? ¿Qué pasa? Yo creo que los que nos están escuchando ahorita y tienen hijos en academias de fútbol, lo que hacen van, se sientan y el entrenador todos los días les pone a hacer ejercicio de técnica. Es importantísimo para el desarrollo del jugador, la técnica, cómo paras el balón, cómo te lo pasan, etcétera. Pero estas academias normalmente empiezan a participar en diferentes ligas en México. Y es ahí donde empieza la profesionalización del director de la academia, los dueños de las academias, los profesores de las academias, y cómo le transmite a los jugadores ese inicio a la profesionalización. Voy a iniciar desde un punto de vista, nosotros en este torneo de tercera división, el jugador tiene que tener su uniforme perfectamente limpio, con un número, son cosas pequeñas que no se ven, pero que causan multas cuando eres profesional, porque yo lo vivo. Por ejemplo, un uniforme. El uniforme tiene que coincidir el número que está en la espalda con el número que tienes en los shorts. Tiene que coincidir perfectamente. Es una regla que se tiene en este torneo de tercera división. ¿Por qué? Porque en las divisiones ya profesionales, si no coincide el número que tienes en la espalda con el número que tienes en el short, tienes una multa de 6,700 pesos. ¿Quién la paga? El club. Busca Claro. prevenir eso, que alguien que prestes camisetas y entonces metas a alguien cachirul, como se dice. Mira, obviamente se presta para que no metas algo en cachirul, ¿no? Pero tú Ajá. cuando tú te registras en un torneo, tú te registras con un número. Ok. Ese es tu número, el número 22. Por ejemplo, Edgar va a entrar al torneo de sub-14. Edgar tiene el número 22. Yo como liga tengo que saber que el equipo de Edgar, el número 22, es Edgar. Punto. Y así va a ser Edgar durante toda la temporada. ¿Para qué sirve? Sirve para muchas cosas, para llevar a veces un seguimiento de jugadores. Oye, ¿quién es el número 22? Es muy bueno el número 22 de tal equipo, pero nadie sabe el nombre, nadie sabe la edad, nadie sabe de dónde viene, porque es muy importante. Saber todos esos datos es importantísimo. Otra, el árbitro. El árbitro para detectar alguna jugada, una anomalía, pues puede apuntar y puede poner el número 22. Ahí les va. Si hay jugadores indisciplinados dentro de un torneo, el número 22 de ese equipo empieza a quedar boletinado. Okay. Como en cualquier empresa. Okay. Ese cuate es un tipo que tiene tales vicios y quedas boletinado. Así quedan también boletinados en el fútbol. Porque puede ser muy buen, mira, tú puedes ser muy buen jugador, técnicamente hablando, un buen jugador, un jugador rápido. Pero si eres indisciplinado, no sirves. Es más, nos ha tocado en los equipos profesionales tener equipos muy buenos técnicamente, pero indisciplinados. Me cuesta mucho dinero tener un indisciplinado. Me cuesta muchísimo. Como le estaba comentando la otra vez, una tarjeta amarilla en tercera división, una tarjeta amarilla me está costando alrededor de $100. Lo pongo en dólares porque pues, ojalá lo puedan ver en el extranjero este programa. Y una tarjeta roja en la tercera división profesional me cuesta alrededor de entre $150 y $200. ¿Sí? Administrativamente, imagínate que en un partido me amonestan a 5. ¿Sí? $500. $500. ¿Cuánto es en pesos? 10,000 10,000. pesitos. Más aparte, la renta de la cancha, el pago de arbitraje, todo lo que conlleva el gasto. Es un gasto impresionante. Que cuando te sientas tú
como directivo en el escritorio, empiezas a analizar. Te pueden llegar, te dicen, mira, te traigo un jugador de tales características muy bueno, impresionante. Tú lo tienes en la cancha, ¿sí? Y lo ves, y sí tiene unas características impresionantes, pero empiezas a ver que le empieza a reclamar al árbitro, empiezas a ver que empieza a meter la pata, empiezas a ver que empieza a reclamarle o se empieza a burlar de los otros, o hasta mismo se puede estar empezando a agredir a los jugadores de su mismo equipo. Sí, claro. Y le empiezan a sacar tarjetas. Entonces, administrativamente ya tienes que tener una balanza, ¿no? ¿Qué me sale? ¿Qué me conviene más? Tener este cuate que es bueno, porque pues, me metió 2 goles, pero me cuesta tanto. Es una carga económica. Administrativamente. Es una carga económica lo que voy llevando. Y entonces, lo que sí, estoy adelante. viendo de lo que dices, Mauricio, este tema de la profesionalización, pues está bien complejo porque estás hablando de toda una estructura que, déjame, ya que estás hablando del tema de las academias, como padres de familia no vemos. Claro. O sea, nosotros creemos que, a ver, es mi hijo, tiene ganas y entonces mi hijo va a llegar solamente con el número de gritos que yo consiga que yo le eche ganas y opresión que logre en la cancha, pero la realidad es que hay todo un tema detrás por lo que estás platicando. ¿Te acuerdas el programa pasado? Comenté que muchos de los chiquitos que están dentro de una academia, si haces un estudio social, verás que muchas de las frustraciones de los padres que quisieron Sí, ser sí, sí, sí. futbolistas están ahí adentro. Claro. Y hay chicos que tienen un talento natural para el fútbol. Pero una cosa es tener un talento natural en el fútbol y otra cosa es que me apasione lo que voy a hacer. Claro. Te voy a comparar. ¿Tú sabes qué jugador mexicano no le gusta el fútbol y es famoso? ¿Cuál? Carlos Vela. En serio. Carlos ¿Qué Vela gusta? no le gusta el fútbol, le gusta el básquetbol y le gusta ver películas. ¿Y cuál es el concepto que tiene Carlos Vela del fútbol? Pues es un trabajo bien pagado. Claro. Claro. Es un trabajo bien pagado. Entonces, ahí empiezas a ver las frustraciones de los papás, cómo se transmiten a los... Es que yo quiero que tú seas futbolista profesional. Porque yo no pude serlo. Para un nivel socioeconómico. Para otro nivel socioeconómico más bajo es, mijito, sé futbolista profesional porque nos vas a sacar de la pobreza. Les voy a comentar una anécdota de Alexis Sánchez, jugador que jugó en el Barcelona y juega, creo que está en Inglaterra. Alexis Sánchez proviene de una familia, es chileno, llegó a jugar en el Barcelona, llegó a jugar en el Arsenal, hizo mucho dinero. Y él cuenta que cuando iba a su pueblo en Chile a visitar a su mamá, lo primero que compraba antes de llegar a casa de su madre eran costales de grano, costales de arroz, de frijol, de lentejas y todo, porque su recuerdo cuando era chico era no había que comer. Entonces, antes de llegar a su casa, para llegar con su mamá, tenía que comprar esos costales porque tenía esa ansiedad de que no hubiera comida cuando llegara a su casa, ¿no? Entonces, para muchas familias esa es la única ventana que existe, que es el fútbol, el profesionalismo, el saltar, es el poder salir de la pobreza a través del fútbol y muchas familias lo viven. Y le estoy hablando a nivel Latinoamérica. Claro, claro. Estamos hablando desde el Río Bravo hasta la Patagonia, para que te imaginen qué tan amplio es este pensamiento. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tengo a mi hijo que mis frustraciones yo las paso hacia él y yo empiezo a gritarle. Y yo le empiezo a decir, tú tienes que ir por el balón y tú tienes que hacer y tú tienes que, porque tú tienes que ser el mejor. Y mientras que no eduquemos a los chavitos de las edades que yo les digo, dentro del fútbol, basados en valores, vamos a tener siempre obviamente, un profesionalismo muy mediocre, como yo le llamo. ¿Por qué? ¿Te cuesta dinero?
y aparte estás jugando con jugadores que no tienen valores, que simplemente se van a lo económico, ¿sí? Cuando ese es el problema que luego tenemos, es hacia el dinero, hacia el dinero. Yo tengo jugadores de fútbol profesionales, que una cosa, son como políticos. Mira. Qué horror. En pre-campaña, en Prometen todo. pretemporado, te dicen, yo voy a hacer, vas a ver, yo te voy a sacar adelante, este equipo va a ser el campeón, no tienes idea, yo bla, 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 bla. Firman el contrato, o sea, ganas las elecciones y otro boleto es. Te estoy hablando del 95% de los jugadores que yo conozco que son profesionales, así es. Una cosa es el precontrato y otra cosa es cuando ya firmo un contrato. Son totalmente diferentes. Lo que dijeron ya se olvidaron. Lo que ves en la cancha no es lo mismo de lo que había sucedido allá cuando eras. Los pretextos empiezan a Aflorar. aflorar por todas partes y te tienes que aguantar un año, porque es el contrato que yo firmo, por un año. Claro. Sí, el compromiso es para los dos lados. Para los Ahora, dos lados. tú comentabas varias cosas y me llamó mucho la atención este tema que tú estabas, pues ahora sí que analizando desde tu punto de vista. Obviamente un profesionalismo exige muchas cosas, ¿no? Un profesionalismo te exige de que pues lleves un registro, que hagas las cosas de una cierta manera, que todo sea claro, que todo sea transparente, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos estabas comentando que tú te encuentras con muchos problemas de temas desde, no olvídate de principios, olvídate de lo demás, sino de simplemente saber escribir, Claro. ¿no? ¿Cómo Te están comento, por ahí? ¿Tú cómo lo ves? ¿Y qué es lo que se debería de hacer, obviamente, pues para que esto mejore o que vaya, le encontremos una solución porque pues es a muchos niveles, ¿no? te comento lo que estábamos hablando antes. Como soy secretario general de una liga de fútbol amateur también, Ah, pues tenemos ciertas normas, ciertas reglas, está regido ciertas normas, reglas, ¿no? sí. Entonces, cuando hay una protesta por parte Ujú, de un equipo, yo exigí que cada uno de los equipos mandaran una relatoría a través de un correo electrónico. ¿Ok? ¿Por ok. qué? Porque sabemos perfectamente cómo los entrenadores se calientan un poco cuando pasa algo. No me gusta como el árbitro, no me gustó tal jugada, no me gustó esto, no me gustó aquello, entonces me voy a quejar, Ujú, ¿sí? Igual lo que pasa en el mercado. Contrato una compañía, no me gustó esto, no me gustó esto. ¿Qué haces? Levantas el teléfono y explotas con la señorita de atención a clientes, ¿no? Bueno, aquí es lo exacto. mismo, aquí nada más que en el fútbol pues, la calentura está fuerte, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que le pedimos al entrenador directivo de esta academia que nos mande por un correo electrónico Ujú, por escrito todo lo sucedido. Y lo que hemos notado es que no saben escribir. Al tratar de describir la acción, puntos, comas, etcétera, luego no se entiende o no les da la gana mandarlo por escrito, que mejor te lo mandan por WhatsApp en un audio, etcétera. Obviamente, cuando tú metes una queja a nivel profesional en un equipo profesional, tiene que ser por escrito. Aquí no hay claro. nada de que te hablo por teléfono. Entonces, tienes que empezar a educar a un entrenador, tienes que empezar a educar a un directivo, a que cuando vaya a haber una queja, hay dos maneras de meter una queja, que también hemos encontrado. No tienes que meter una queja nada más por queja. Yo tendría mi buzón lleno de papeles. No, siempre, si ustedes observan un partido amateur, normalmente el que pierde se queja de todo, ¿no? El que gana, es raro reconocer, ganaron bien, es raro. Entonces, cuando pierde, se empieza a saber todos los detalles que hubo en el partido. Entonces, les pedimos que, por favor, para meter una queja tienen que pagar 100 pesos. Para que la para, sí. Si me vas a meter una queja, que proceda también, Claro. ¿sí? Y aparte de que pagues 100 pesos, me tienes que hacer una relatoría perfecta en menos de 24 horas para que yo la reciba, ¿sí? La analice
y poder determinar en base a un reglamento si es correcto o no, la tomamos en cuenta, y luego se toma una decisión a través de lo que es el directorio, ¿no? Del torneo, que hay un presidente, secretario general, comisión disciplinaria, árbitros. Cuando me llega la información, yo tengo que hablar con el árbitro para decirle, oye, tu árbitro está teniendo ciertas fallas. Que como le digo al árbitro, oye, esto es oro molido para ti. Porque los árbitros son también muy soberbios. O sea, tú me estás criticando. A mí también es otro grupo de interés también muy interesante los árbitros, ¿eh? A mí nadie me molesta. A mí nadie me dice, yo soy la autoridad aquí, ¿no? Claro. Pero también en cierta forma ellos son lo que le podríamos llamar muy mexicanamente el síndrome del cuetero, ¿no? O sea, nunca quedan bien con todo mundo. Siempre quedan mal con alguien. Te voy a También decir que, creo que eso sería a su favor, ¿no? ¿Cómo ves tú? mira, yo cuando hablo con árbitros le digo que tienen el peor trabajo del mundo. Sí, Es el Sí. peor trabajo. Perdón. sí. Te voy a decir una cosa. Yo creo que puedes tú, no sé, no encuentro un nivel de cuál es el peor trabajo del mundo, pero puedo ver buzos que se meten a drenajes, ¿no? A tratar de destaparlos, ¿no? Ok, vamos a hablar de eso. Pero veo el árbitro, prefiero meterme un drenaje. Tú sabes lo que es de estar, y más el árbitro que está en el sector amateur. ¿Qué Sí, historias conozco de que el árbitro tiene que salir por la cajuela, sí. escondido? Se tiene que enfrentar a comunidades rurales en donde lo están amenazando con... Mira, un árbitro me decía, a nivel amateur, es impresionante llegar a un pueblo, porque tienes un partido a las 8 de la mañana, y te encuentras con que el público ya está borracho. Ujú. A las 8 de la mañana. Sí. Y tienes que pitar así y te dicen, pues, ¿cómo sobrellevas eso, no? Ese es un grupo de interés impresionante. Yo trabajé mucho con árbitros, trabajé y conocí su estatus, y conocí sus sentimientos, y es también algo que tienes que ir profesionalizando. Exactamente. Y también no saben escribir. A ver, Parecen el mismo tema. no, bueno, es Es que el mismo tema, voy juntándoles el mismo tema. Entonces, a lo que voy es, hay vamos, conclusiones. ¿Por qué no escriben bien? Pues porque no leen. Exactamente. La lectura en este país, si tú te vas a las cifras, ¿qué tanto por ciento de la población lee? No, ¿Cuántos libros leemos al año? Entonces te vas a un sector que es el sector del fútbol, que cuando exiges que por favor te hagan una relatoría de tu queja, ¿sí? Te encuentras que las relatorías son pobres, no las entiendes, no proceden. Entonces, cuando le regresas la relatoría, le dices, no la entiendo, ujú. se sienten frustrados y empiezan las agresiones de, oye, mejor te lo mando por WhatsApp y mira, o déjate, voy a ver a ti en persona, y yo te lo explico. No, lo tengo que tener con papel. Sí, claro, asentado. Lo tengo que tener asentado. Si tú me lo platicas, pues ya sabes, las palabras se las lleva el viento. Pero es un problema cultural que tenemos, porque en este país no se lee. Les voy a comentar una cosa que yo les digo a mis jugadores. El hecho de fomentar la lectura, porque yo la fomento entre mis jugadores. ¿No Ujú. saben cómo les digo, cómo les tengo que explicar a ellos que por favor lean? No es lo mismo, dentro del terreno de juego, se dicen muchas cosas. Sí. Que alguna vez una televisora trató de ponerle un micrófono a un árbitro para escuchar lo que se decía, y de plano tuvieron que cancelar ese proyecto, ¿no? Porque se Sí, mientan la claro, madre, no. se dicen, se hablan de cosas. Dentro de la cancha se dicen muchas cosas, ¿no? Entonces, obviamente depende de lo que le digas al árbitro, cómo se lo digas, te amonesta o no te amonesta. Porque el jugador te dice, tiene un pensamiento, el jugador, y hay entrenadores que dicen, empiecen a presionar al árbitro para sacar ventajas. Ujú. ¿Como cuáles? Si hay una jugada entre dos jugadores y hay un choque,
tú te volteas y le dices al árbitro, es que él me pegó, tratar de influir en la toma de decisión para amonestarlo. ¿Qué pasa cuando lo amonestas? Administrativamente ya les dije qué sucede, ¿no? Pero dentro del terreno del juego, una amonestación, sabemos que ese jugador va a estar jugando durante un parte del partido castigado. Sí, Y no, sí. puede cometer un segundo castigo porque va expulsado. ¿Y Con qué va a miedo. pasar? Va a dejar a su equipo con 10. ¿Sí? Entonces tiene que ir jugando. Entonces, sí manipulan y sí le dicen al árbitro. Entonces, como yo le digo a mis jugadores, ¿saben qué? Necesito que lean, porque cuando lees enriqueces tu vocabulario. Y cuando vas a meter una queja y le vas a poder al árbitro, si tú te diriges correctamente al árbitro, te va a tomar en cuenta o no, dependiendo cómo se lo digas. Porque si tú le mientas la madre, el árbitro lo que va a hacer ni te va a escuchar y te va a amonestar, porque lo va a sentir como una agresión. Pero si tú le hablas bonito, no digo que con palabras rimbombantes, se vería hasta ridículo, pero sabiendo escoger las palabras adecuadas para poder mandar un mensaje, el árbitro capaz que te escucha en ese momento, te hace caso y amonesta al otro. Oye, Mauricio, déjame provocarte, A ver. porque te estoy escuchando y todas estas fisuras y todas estas anécdotas que pones en la mesa eh, de el reto de profesionalizar, digamos, todo el ecosistema del fútbol, ¿no? Y hablaste muy bien de stakeholders, es decir, no nada más es el jugador, son los árbitros, son los cuerpos directivos, son los funcionarios, es el público, ¿no? El Cuando me público. dijiste esto, y llegas a un partido a las 8 de la mañana y ya todo el mundo está borracho, dices, bueno, oye. Oye, y pueden decir no es cierto, los invito. Los invito. No, a ver, tenemos amigos que yo creo que sí te podríamos decir por amigos que tenemos que no, claro que es cierto. Es Oye, pero absoluto. mira, ahí te va la provocación. ¿No será que estoy viendo y debo de confesarme, o sea, yo no sigo el fútbol, no lo sigo. Es un deporte que no sigo por las razones que comenté en el programa pasado, pero ahorita cuando te entiendo, al escucharte, es como un espejo totalmente fiel de lo que la sociedad del país es. Como que no es aparte. O sea, no es un tema de que es un deporte que se prepara aparte. Entonces, si no tienes un deporte y si sus problemas de profesionalización, en el caso que estás viendo tú el fútbol, son problemas del país. Claro. Entonces, tenemos un fútbol que no se profesionaliza porque tenemos una sociedad que no se profesionaliza. ¿Lo ves así? O Totalmente sea, de dices acuerdo. esto. No, Y entonces total. tenemos quien sí lo quiere hacer, pues son peleas contra molinos de viento, porque entonces tenemos a Mauricios peleando con, ¿no? Y la pregunta es, pues, ¿cuántos Mauricios tenemos? Claro. ¿No? Y entonces es estar echando en contra. Y en esa parte, eh, quiero pensar, y ahí viene realmente lo que te quiero plantear, porque los padres de familia como que cumplimos nada más llevando a nuestros hijos. Y si es un club y entonces hay que pagar una cuota, pues ahí está la inscripción y ya, ¿no? Es decir, mi responsabilidad es llevar a mi chamaco que nos va a sacar o de la pobreza o va a hacer lo que tú quieras, lo que ya bien dijiste. Entonces, mi responsabilidad es llevarlo, pagar la cuota y gritar en el estadio, Claro. ¿no? Pero la responsabilidad del padre de familia, por lo que estoy escuchando, yo creo que no tenemos ni idea de cómo comportarnos a esa altura de profesionalismo Sí. que se requiere para llegar allá. ¿Cómo ves tú en esta parte la responsabilidad de los padres de familia? No dice, oye, no basta con que, porque yo ahorita que te escuchaba con la lectura digo, a ver, esto que tú estás haciendo, pues es responsabilidad de los padres de familia. Oigan, pónganse a leer, ¿no? Y ¿Sí? ahora resulta que tú también tienes que ser papá, mentor, administrador, psicólogo, ¿no? Consejero. Sí, Somos, consejero. somos No, todo, somos no todo. está fácil. Somos todo. Cuando tenemos una visión de voy a sacar chavos adelante Ujú. en el fútbol, esto es lo que yo estoy haciendo. Ok. Una cosa es cobrar porque yo te doy clases y una cosa es cobrar porque te quiero desarrollar como futbolista profesional. Claro.
¿sí? Eso es totalmente dos cosas diferentes. Yo tengo 2 hijos bueno, tengo 3 hijos, los 3 han jugado fútbol, pero yo siempre les pregunto a los 3, bueno, ¿qué quieres ser? ¿Profesional o amateur? Y lo que ya sabes, todos quieren ser profesionales, ¿no? Pero cuando les digo, no, hay ciertas cositas que tiene que tener un futbolista profesional, como que se echan para atrás. Y te lo estoy hablando de mis hijos, Claro, ¿sí? claro. Sí, Porque yo conozco el mercado. Yo sé a lo que te tienes que enfrentar, ¿no? Les voy a comentar algo. Y la otra vez lo estaba yo reflexionando. Y eso es algo que sí quiero mencionarlo. El hecho de que nuestros hijos, a nosotros como generación nos tocó jugar en la calle. ujú. En la calle sí se forman los jugadores de fútbol, yo lo veo. La calle los forja. La calle te forja. La calle, el hecho de que estés afuera. Yo conozco chavitos aquí que, bueno, pertenecen a comunidades rurales que empiezan a subir adelante. Se nota diferencia el que se forja afuera durante la niñez, que se forja afuera de casa, que con un chico que pues, la mamá va, lo lleva a la academia, lo regresa, lo lleva a la academia y lo regresa. Hay lo que yo le llamo es como que te tienes que ensuciar un poquito las manos. Pero aquí viene una pregunta que yo me hacía. ¿Dejarías que tus hijos jugaran hoy en día en la calle? No se puede. Así que depende, ¿no? En el caso de Houston, yo ¿Dónde? creo que no es tan difícil, pero acá No, yo no, no, no. yo no. Cuando éramos chavos nosotros, Sí, sí, yo jugaba en la calle. en la calle, y te tenías que enfrentar al vecino, te tenías que enfrentar al amigo del vecino que también traía. En ese Ujú. momento, ¿sabes qué hacía? Te empezabas a generar tu carácter. Sí, sí, sí. Tenías que empezar a respetar o no respetar, tenías medidas. Aquí te llevan a la cancha, te ponen con tu grupito de amigos todos uniformados muy bonitos. El entrenador llega y empieza a ver, chicos, ya tenemos el material, etcétera, y empezamos a entrenar. Está muy bien Ujú. eso. Es un paso pero el fútbol tiene tienes que tener carácter. Sí, sí, sí. Y el carácter se forja en la calle. No el carácter lo forja, sí, en la casa, pero es afuera con que convives, es con en la calle. Y esa es la diferencia que por eso vemos diferentes ahorita jugadores que se forman ahorita con los que eran de nuestra generación. Claro. A veces hay ese detalle de la calle, ¿no? Vuelvo a lo mismo, la lectura, ¿sí? Cuando yo les digo a mis jugadores, lean, yo los tengo leyendo. ¿Saben qué leen mucho? La Biblia, Ah, órale. la Biblia. Ah, Pero mira qué cuando interesante. sí, la Biblia. ¿Y saben por qué? Porque es la mamá oye, Mauricio nos está diciendo que por favor leamos. Entonces la mamá van, corren y le entregan una Biblia. Mira qué Si va a leer, que interesante. lea cosas Sí, buenas. que le da cosas buenas. Y mira, ahí les va. Tuve una plática motivacional un día con mi equipo de segunda división e inicié la plática tratando de llevarlos a ellos en el momento en donde llegan los españoles a México, que ¿cuántos eran? 500, y tenían que llegar de Veracruz y le dicen a Hernán Cortés, oye, ¿sabes qué? Ahí está Tenochtitlán y ahí hay el oro y todo eso. Eso trato yo de enseñárselos a mis jugadores porque les trato de transmitir lo que era el hambre que tenían ellos, ¿no? Cuando les Ujú. dijeron había oro, puta, pues vámonos para allá, ¿no? Para él, O ajá. sea, les trato yo de decir transmitir este ejemplo, porque les dije, es el hambre que tenían ellos. Cómo lo hicieron para cabalgar, cómo lo hicieron para llegar aquí y cómo lo hicieron. Era hambre, que era lo que yo necesito que tenga un jugador de fútbol. Hambre, y es el objetivo, ¿no? Entonces, cuando les empiezo a hablar de eso, de repente, oigan, ¿y ustedes saben cuándo se conquistó México, la fecha? Bueno, puta, no tienen ni idea. Entonces Claro. les empiezo a decir,
por favor lean este libro, lean la historia de México, lean aquello, porque necesito fomentarlos, pero necesito meterles a través de ejemplos para que ellos sepan, mira, lo que me está hablando es esto. Empiezas a fomentarlos así, empiezas a generar, ahí le va lo que yo llamo un jugador integral. Y de ahí, ¿qué le toca a los padres, Mauricio? Porque pues se me hace que está, o sea, que hay un fenómeno de sustitución que tú estás haciendo o que clubs como como el que presides hacen, pero yo no estoy tan seguro de que, porque si no sabes qué puede pasar, pues los padres de familia digan, pues yo para qué hago si ahí en el fútbol me lo van a terminar de educar. Digo, entiendo que es un problema social complejo que tiene que ver con falta de recursos, con infraestructura del país, digo, me queda claro, ¿no? Pero ¿no será que también se generan incentivos perversos y habrá uno que otro papá cómodo? Entiendo que, por ejemplo, en el caso mexicano, pues muchas familias, o sea, por ejemplo, una de cada 3 cabezas de familia en México son mujeres. Claro. Entonces, pues ¿cuál, no? Yo estoy trabajando y pues ese hueco, pues gracias, Mauricio, porque lo estás haciendo, porque si no, ¿quién lo hace? Pero en otros casos en donde sí pueda, pues también podríamos caer en este asunto de, pues ¿para qué le digo si ahorita el profe Mauricio nos va a ayudar? Pues hay que se encargue, que haga cargo. Y entonces tenemos ahí como, no lo ves, o sea, digo, sé que es muy complejo, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, yo lo uso como una herramienta de mercadotecnia, Ok, que es un valor agregado que le doy. ¿En dónde más te enseñan esto? ¿Cómo te lo enseñan? Entonces claro. vienes conmigo, obviamente, acuérdense que yo lo que vivo también es de ingresos. Y mis Sí, claro. academias, es una fuente de ingreso. No tengo Claro. que esconderlo. Es un trabajo que se hace en donde tengo profesores, tengo entrenadores, en Claro. donde Sí. tienen un ingreso. ¿Y saben cuál es lo que quiero yo luchar? Luego me llaman el romántico del fútbol, pero que los entrenadores a esos niveles puedan tener un salario digno, porque creo que puede tener más influencia un entrenador de fútbol que un maestro de matemáticas. No, claro. Pero, Sí, lo ven más con más. claro que sí. Sí lo pueden tener. Entonces, si tú tienes un profesor con un salario digno, lo que pasa es que el mercado te avienta unos números que de repente dices, pucha, Sí, claro. pobrecito, pues es el mercado laboral de directores técnicos en el sector amateur. Te pones a llorar, y no lo voy a decir aquí, porque luego me van a empezar a criticar, ¿no? No, pero es muy bajo, es muy bajo. Sí, Entonces, sí. pero lo peor de todo es el reflejo de nuestra sociedad. El entrenador que tiene una chamba que es muy importante, que es el que está desarrollando chavitos, gana muy bajo. Aquí pongo en la mesa, ¿cuánto gana el Tata Martino? ¿Cuánto gana el Tata Martino? Y no es el reflejo de la sociedad. La redistribución de la riqueza. Exacto. Ahora, hay instituciones que tienen esta famita también de que pues, son más integrales, ¿no? Yo me remitiría a los Pumas, no sé si lo sigan haciendo, que era que les exigían una carrera, primero ahí mismo en la universidad, luego, bueno, en otras universidades, no entiendo yo eso, pero bueno, hay algunas instituciones lo hacen, pero pues creo que son las menos, ¿no? ¿Quiénes son o quiénes están haciendo ese tipo de cosas? Obviamente, pues más allá de la cancha de fútbol, sino desarrollar, como tú bien lo dijiste, seres humanos integrales. ¿Quién lo está Totalmente. haciendo? Por ejemplo, de aquí de México, creo que Santos lo está haciendo. Santos. Conozco el caso de Necaxa. Necaxa tiene dentro de... Yo estuve trabajando con el Necaxa en cuestión de responsabilidad social y se logró un convenio con la Universidad del Valle de México, en donde todos sus jugadores tienen hasta una beca, puede ser hasta del 90%. ¿Sí? Pueden tener hasta una beca del 90%. Ahora, una cosa es que tengas la beca y otra cosa es que vayas a la universidad. Ah, claro, sí. Sí, eso es totalmente diferente, ¿no? A mí la que me llama la atención, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo estudié Mercadotecnia Deportiva en la Johan Cruyff, que es una universidad que se dedica a especialidad en el fútbol, ¿sí? Y he estudiado mucho el caso del Barcelona, en toda su historia, ¿no? Subidas, bajadas, etcétera. El Barcelona, cuando era el Barcelona del Pep Guardiola, y creo que ahorita sigue igual, llegó a jugar con su equipo B
tiene el equipo A y el equipo B. Llegó a jugar un partido de la liga. El 95% de los jugadores del equipo B estaban terminando la universidad. Fíjate. El 95% de los jugadores que estaban ahí ya estaban a punto de graduarse. Eso fue lo que me llamó la atención. Sí se puede. Sí se puede. Y es una exigencia del Barcelona. Es una exigencia del Barcelona que cuando llegues al equipo B, ¿por qué? Porque te dicen, ya que llegaste al equipo B, pasar al equipo A es otro filtro de miedo. Pasará Sí, uno, claro. Sí, sí, sí. pasarán dos de 50. Tú sabes un jugador que llegó al equipo B del Barcelona, ¿por cuántos filtros tuvo que haber pasado? Sí, 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 sí. Muchísimo. Además, el de la competencia. Es- O empezando por ese, dices, oye, híjole, el tiempo para variar se nos acabó, Mauricio, Claro, pero claro. déjame, mira, me quedo con un muy buen sabor de boca porque te escuché algo decir que, y lo digo con toda franqueza, es la primera vez que le escucho a alguien que está metido en el fútbol. Hablaste de distribución de la riqueza. Esa manera de reflexionar la realidad que rodea y de entender lo que está pasando en un país para tratar de mejorar lo que se pueda mejorar desde un club deportivo, en este caso del fútbol, no se lo he escuchado a nadie, ¿eh? Entonces, digo, wow. O sea, estar esos niveles de reflexión en algo que aparentemente no tiene nada que ver, que yo digo aparentemente porque ya lo acabamos de aprender contigo, es un fiel reflejo de la sociedad. Híjole, yo creo que me alienta y me motiva a pensar de que sí se pueden hacer las cosas bien y que sí, pensando así, fuera de la caja, saliéndose de reflexiones que no tienen necesariamente que ver con el deporte, se mejora el deporte mismo. Y y eso pues nos invita y nos abre más puertas de otro tipo de conversaciones. Y me quedo con esto para concluir esta parte, que creo que es muy importante. Cuando pensemos en el fútbol, pensemos que este asunto del ser profesional tiene que ver con todos sus stakeholders, con un ecosistema que genere esas condiciones para que cada stakeholder sea lo mejor que tiene que ser sobre un principio ético. Es lo que me llevo de esta conversación que estamos teniendo contigo. Y bueno, pues nada más a mí me deja más ganas de seguir hablando, de seguir escuchándote con más temas para conocer más, ¿no? Este deporte del que creemos que sabemos mucho porque tenemos, insisto, la estadística que se ve en la memoria, ya ni en la memoria, no en Google, nada más googleamos a ver. Y eso no es suficiente, Mauricio. Muy bien, ¿eh? Y muchísimas gracias de nuevo. Perfecto. Oye, Mauricio, pues para finiquitar, tus redes sociales, ¿cómo te seguimos o de qué manera podemos conocer más sobre ti, la actividad también del club? Creo que se quedó friseado, ¿verdad? Sí. A ver, qué cosa. Ya Ya se se fue. apagó. Ahí está. Tienes el micrófono apagado. Ahí Perdón, estamos. nos sacó, bueno. Nos, Adelante, Edgar, toda la reflexión, adelante, claro. Te decía que cuando mencionas este concepto de la distribución de la riqueza, es la primera vez que yo escucho de alguien que se dedica al deporte, que tiene una reflexión de ese nivel para entender el ecosistema en donde se mueve. Y eso no me llena más que de optimismo, porque estoy encontrando a alguien que es capaz de salirse de la caja, pensar su actividad profesional desde otro ángulo, porque entiende perfectamente bien que lo que se vive ahí es reflejo de lo que el país es. No he escuchado, Mauricio, y no soy un informado de la industria, pero sí de otras industrias que se supone que son más preparadas, alguien que esté metido, que tenga reflexiones como las que tú acabas de poner en la mesa. Entonces, creo, para concluir esto, que nos dejas una lección bien interesante para entender que el profesionalismo del fútbol
tiene que ver con la mejora de la actividad de todo el sistema y de sus stakeholders, de sus participantes. Y que esa es una responsabilidad de todos con un principio ético. Y bueno, pues si así son las cosas, ojalá y este grano de arena que tú estás poniendo, ¿no? Lo entiendan otros clubes, porque bueno, ya dijiste que sí hay varios que están haciendo esto, pero no creo que sea generalizado. Entonces, Mauricio, pues muchísimas gracias por tu conversación, por la pasión que tienes. Y bueno, estamos aprendiendo más de este deporte que no solamente es estadística y datos que uno puede googlear. Muchísimas gracias, Mauricio. No, de nada, y bueno, todo lo que yo pueda aportar a este deporte que me apasiona mucho, pues adelante. Sí, tengo un punto de vista totalmente diferente Buenísimo. al 80-90% con los que convivo todos los días. Así es, con los que convivo todos los días, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de esto, nada más como última reflexión, algún día me tocó dar una conferencia de esto en la Cámara de Diputados, y hubo un diputado que se me acercó y me dijo, mira, a mí no me gustó el fútbol hasta que tú hablaste. No, se me hace que a mí tampoco me gustaba, todavía no me gusta, necesito escucharte más. Sale, claro, Mauricio, sí. Pues muchas gracias. Oye, redes sociales, ¿cómo seguimos tus andanzas? ¿Cómo seguimos? Bueno, mis andanzas en redes sociales estoy bueno, lo que es en Instagram, Inter de Querétaro, y también en Querétaro Soccer International Academy, es en Instagram, en Twitter, el @Mau Pérez, y en Facebook me pueden encontrar con Mauricio Pérez Mata. Magnífico, Mauricio, te lo agradecemos mucho. Y nosotros somos Conexionistas MX, tanto en Twitter como en Facebook. En YouTube nuestro canal es Conexionistas México y en Spotify somos Conexionistas. La música que escuchamos es música de Alejandro Saborita, lo encuentran en YouTube, el canal con el mismo nombre. El diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso, a ella la encuentran en Facebook, Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.